llegó Fluxify, quien dijo miedo. Metralletas en mi boca, rap, tiroteo con mi lírica, al enemigo lo bloqueo. Ahora sí que el enemigo... ¿Cómo podemos revolcarnos en el piso desordenadamente ante un Dios que la Biblia nos dice que es un Dios de orden y nos llama en 1 Corintios a hacerlo todo decentemente y con orden? ¿Cómo se puede hacer en una iglesia como se hace en un concierto del mundo o en un coliseo deportivo? Tal vez, aunque pensemos que saltemos con gozo espiritual y hagamos gritos de júbilo espiritual, estaremos, como dice el Señor, saltando como los pueblos. Bien, aleluya, con esa música. Veamos algunas formas de apostasía que están entrando en muchas iglesias cristianas de hoy. El ecumenismo. Ha sido el hogar de Unity, un movimiento mundial de oración, publicación, educación y retiros. Aquí, en Unity, ayudamos a personas de toda creencia religiosa a aplicar principios espirituales positivos a sus vidas diarias. Ecumenismo. Este término viene del término griego oikoumene. Oikoumene significa toda la tierra habitada. Oiko significa casa. El ecumenismo de este llamado tiempo peligroso en la Biblia es la estrategia final de Satanás de reunir todas las religiones en el tiempo o en este tiempo del nuevo orden mundial para que pueda reinar el anticristo. Todo esto lo hará mediante un complot de instituciones, organizaciones mundiales y grandes hombres que sirven a sus fines ocultistas a nivel mundial. ¿Qué dice la Biblia acerca de las uniones sin distingo entre creencias? 1 Corintios 5:11 nos dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Marcos Witt fue el ministro encargado de la alabanza en el tercer encuentro ecuménico de la Fundación Creces, C-R-E-C-E-S, Creces, Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo. Este evento estuvo coordinado por jesuitas, por reconocidos pastores argentinos, chilenos, pero también por muchos sacerdotes, entre ellos el reconocido jesuita Rainiero Cantalamessa, quien es autor de un libro llamado María. Lo encontramos ahora, este jesuita, sentado a la mesa con Marcos Witt y detrás un texto clarito sobre blanco que dice que todos sean uno para que el mundo crea. Billy Graham alabó al Papa Juan Pablo II como un predicador del verdadero evangelio y quien por su ferviente fe católica es considerado, según él, el líder espiritual y moral más grande en los últimos 100 años. La secularización de las actividades vinculadas al culto cristiano, es decir, la franca amistad con el mundo. Hemos ido a conciertos a muchos lugares, a colegios, a universidades, a discotecas, a iglesias también. Los avivamientos falsos, organizados con estrategias humanas, emocionalistas y sensacionalistas. Las falsas interpretaciones y manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo. Falsos moveres desordenados y falsas manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Una de las formas más aterradoras de la apostasía que se está presentando en estos tiempos de la iglesia moderna son las falsas manifestaciones como esta que estamos viendo aquí, que aparentemente es influida por el toque del Espíritu Santo. Podemos ver gente actuando de una forma descontrolada, de una forma desordenada en la congregación. Podemos creer que esto es verdaderamente producido por el Espíritu Santo cuando la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios en el capítulo 14 que Dios es un Dios de orden y nos exhorta para que todos nosotros no hagamos cosas en la congregación que puedan producir
una falsa interpretación en aquellos nuevos creyentes que llegan. Dice 1 Corintios 14:23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿qué dirán? Dice la Biblia, ¿no dirán que estáis locos? Es claramente una falta de control y desorden lo que se presenta con este que se llama espíritu de la risa santa, o también del embriagamiento del Espíritu Santo, donde algunos, como vemos en todas las iglesias de hoy, están concibiendo esto como del Espíritu Santo, un engaño atroz, llevando esto a sus congregaciones y también produciendo esta clase de descontrol. Algunos de ellos pierden el control de lo que hacen, como en el caso de esta mujer, que quiere quitarse su ropa de encima. Algunos han terminado momentos después en manicomios. Dice la palabra del Señor, hágase todo para edificación. Última parte del versículo 26 de 1 Corintios 14. Si la Biblia nos dice que si alguno habla en lengua extraña, esto es el hablar en lenguas, dice que esto sea por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. También la Biblia dice que esto es orden y que debemos juzgar incluso cuando los profetas hablen. Y si la Biblia restringe el hablar en lenguas a esta cantidad de personas, por 2 o a lo más 3, y eso por turno, ¿qué podremos entonces contestar cuando el Señor nos diga o nos reclame por causa de este desorden donde todos gritan y hasta algunos aúllan como lobos, como esto que escuchamos aquí, o también otros se pasean como perros, son llevados por un lacito por el pastor, y algunos otros hacen como animales, ruidos de leones y hasta ruidos de cerdo? ¿Podrá esto ser una manifestación del Espíritu Santo? Debemos seguir clamándole al Señor para que permanezcamos nosotros en la sana doctrina. Amada persona, amado hermano en Cristo, si usted ve estas manifestaciones en la iglesia donde usted va, si usted observa que hay desorden y se salen las cosas de control, déjeme decirle que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, y la Biblia dice en 1 Corintios 14, verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios fuerte y tierno, eres tú. La proliferación de falsos ministerios apostólicos y proféticos. Pero va a haber un impacto. Segunda de Pedro 2, versículo 1, primera parte. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Yo puedo tener una visión constantemente mientras estoy orando y puedo ver... Y vienen estos engaños, y se reciben porque vienen revueltos con una serie de verdades o medias verdades, para poder entrar encubiertamente. Esta es la forma sutil del engaño de Satanás en estos días de apostasía antes del rapto de la iglesia. Bajo el favor de Dios, todo lo que pidas te lo van a conceder, Guatemala. Es el tiempo del favor de Dios para ti. Es el día, es la hora exacta, y te voy a llenar de prosperidad. Y vendrá una cobertura apostólico-profética. En Romanos 16, del 17 al 18, Dios nos manda que nos apartemos de todos aquellos que, aunque parezcan sinceros maestros y predicadores, su doctrina no sea pura. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después. Los nuevos ministerios de la prosperidad y visión para el éxito. Atrévase a soñar en grande. Este es el momento para cambiar sus deseos en realidad. Estos convertidos, entre comillas, son llevados a un evangelio incompleto, a predicadores sin palabra de Dios en sus vidas, lo que tienen una gran arrogancia espiritual, detractores de las iglesias que se guardan y a quienes les molesta el mensaje sobre santidad y separación. Es por eso que estos pastores asalariados no predican mucho del pecado y el arrepentimiento. Son líderes cristianos con intereses egoístas, de poder,
de prosperidad, de éxito. Su deseo está sobre los números de almas en sus congregaciones, y se trabaja más sobre estrategias mundanas para lograr atraer las grandes multitudes. Son amadores de deleites y deseosos de quedar bien ante la sociedad. Son promotores de falsos ministerios proféticos. Por eso el Señor la llama la Jezabel mundana, la falsa profetisa, donde solo se profetizan prosperidades, bendiciones, crecimientos, explosiones, de unción, sin importar realmente cómo iban las personas. Las estrategias empresariales y esquemas de negocios dentro de la iglesia. El proselitismo político en las congregaciones, la utilización de los miembros y los recursos de la iglesia en los mismos fines políticos. El falso crecimiento o iglecrecimiento y las mega iglesias con estrategias humanas. Los dogmas y mandamientos de hombres. La salvación por obras y por las obras de la ley. La mundanalidad abierta y el pecado del homosexualismo en el interior de la iglesia. Matrimonios entre lesbianas, matrimonios entre homosexuales. La visualización, la hipnosis, las regresiones y la influencia notoria de todos los elementos de la nueva era. Tal vez, amigo oyente o amigo televidente, usted nos pregunte, ¿y cómo es que si ellos también llevan tanto tiempo de conocer y predicar el Evangelio, por qué no se dan cuenta? Y el Señor nos responde que por su necio corazón serían entenebrecidos. Romanos 1, versículo 21. Y es que existe una diferencia muy grande entre mostrar frutos o mostrar resultados aparentes y en hacer frutos de verdad conforme a la voluntad de Dios. Es decir, no podemos creer que los resultados que vemos en algunas iglesias grandes o en grandes ministerios, resultados humanos visibles, sean la evidencia de que Dios está aprobando lo que hacemos. Esto es un grande error. Los engaños de ellos serán puestos al descubierto, y las ovejas que los seguían no los apoyarán más. Ezequiel 34:10 nos dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Cuando estos ministros, cuando estos falsos líderes, cuando vean que la dificultad se agranda, ellos se sorprenderán. También sus congregaciones, cuando vean que las dificultades en medio de las pruebas se agrandan y que los mensajes que les han traído de visión, de éxito, de prosperidad y de crecimiento no les pueden solucionar sus problemas, entenderán que fueron engañados por sus líderes. Entenderán que sus líderes nunca en verdad les pudieron ayudar. Entonces, todas estas personas de estas iglesias engañadas correrán tristes, abandonarán estas congregaciones furiosas y abandonarán a sus pastores. En esta hora de tristeza y de dolor, muchos, cientos, miles, millones de almas incluso, volverán sus ojos, volverán sus rostros hacia el mensaje verdadero del Evangelio, hacia el mensaje de la santidad que antes rechazaron. Isaías 30, del 1 al 26. No solo se ha cumplido la decadencia moral, la apostasía que hemos visto, sino las familias se olvidan por completo de Dios. En la tristeza más profunda, la soledad, las gentes caminan de un lugar a otro sin hallar salida a sus problemas. La tierra todos los días se conmueve por causa del terrorismo y son destruidas las torres de la soberbia humana. Las gentes confundidas sienten temor en sus corazones y muchos toman decisiones fatales. La tierra se convulsiona, los corazones se resecan y el planeta entero se ve abocado a situaciones del clima como el calentamiento global que hace que los polos se derritan
y el aumento de las aguas hace que éstas asciendan hacia las costas. Grandes ciudades serán destruidas. La contaminación ha influido grandemente para que el cambio del clima sea más catastrófico, inundando grandes áreas. Ciudades son destruidas, las gentes abandonan sus lugares de vivienda y muchos desesperados corren, deambulan de un lugar al otro sin encontrar un lugar de reposo. Las personas sufren de grandes crisis y enfermedades. La tierra está a la espera de una situación mayor y más grave. El mundo se convulsionará, el mundo estallará en grandes crisis, pero viene el rapto de la iglesia. He aquí, yo vengo pronto, dice Jesucristo. Él regresará por su iglesia. La Biblia dice en el libro de Mateo 24, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan que el Señor Jesucristo puede venir este mes. Él puede venir la siguiente semana. Como también puede venir en esta que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Estás triste?